Ustedes están viendo ya, se está acomodando. Por supuesto, está con nosotros ya Juan Paredes Castro, analista político, con quien vamos a conversar de este y otros temas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Sí. Acaba, yo no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar la entrevista. Es un tema que yo se lo mencionaba también al señor Velázquez, ¿no? No hay una dirigencia, que él supuestamente representa, pero que se ve desbordada por todos los pedidos y que no asume esta autoridad, ¿no? Esa es la impresión que se tiene. ¿Con quién va a dialogar el presidente? Es que claro, va a dialogar con representantes del SUTEP y no representantes del SUTEP, con dirigentes regionales que cada comité de lucha forma en sus lugares de origen. Bueno, pero tiene que haber una interlocución posible, alguna cosa, pero yo iría a algo más. ¿Qué acuerdo podría firmar organizaciones que no van a estar presentes? ¿Qué compromiso se puede sacar? De estas organizaciones que no son reconocidas de manera oficial. Claro, claro. Entonces, ¿cómo conversar con ellos? Conversar con ellos ya es un poco dar un brazo no adecuado al manejo. Claro, la gran duda es ¿qué es lo que ha convocado el presidente? Si el presidente ha convocado una reunión para dialogar y acordar algunas cosas con los dirigentes reconocidos, en este caso creo yo que es la dirigencia que estaba Alfredo Velázquez del SUTEP, pero si las otras organizaciones no están representadas ni reconocidas, entonces lo del presidente no es una convocatoria a un diálogo, es una convocatoria probablemente se le va a llenar el patio de Palacio de Gobierno, una especie de asamblea para escucharlos, porque eso no es diálogo. Y en este caso el SUTEP debería de tomar una posición de escucha primero a estos representantes y luego con todo eso ir y sentarse a la mesa ellos solos con el presidente. Porque hemos escuchado nosotros hablar a la ministra, hemos escuchado hablar al primer ministro y hemos escuchado hablar al ministro del Interior también, alertando sobre las infiltraciones al interior de la organización magisterial. Y de pronto aparece el presidente convocando a un diálogo para resolver este problema. Y cuando él convoca un diálogo, se supone que está convocando a quienes están participando de la organización de la huelga y de la acción de la huelga. ¿De qué manera el presidente va a sentarse frente a quiénes? Esa es la gran pregunta. Y está prácticamente, no digo desautorizando a sus ministros, pero sí se está poniendo él en una posición de jefe de Estado, creo yo, como última instancia. Al ver que todo lo demás no funciona. Bueno, yo diría que está sumamente preocupado porque esto puede llevar a una parálisis del año escolar. Él está reaccionando como presidente de la República y como jefe de Estado frente a aquello que no han podido hacer ni la ministra de Educación ni el primer ministro en el tiempo que lleva esto, ¿no? Ahora, es un tema de responsabilidad de la propia ministra Martens de no haber podido manejar su sector desde el inicio y llegar a este punto. Yo creo que esto lo que está demostrando es la falta de operación política dentro de muchos ministerios claves, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Hoy día dan cuenta los noticieros de este parto en uno de los pasillos de un hospital de salud. Algo realmente espantoso, ¿no? Porque antes ya habíamos conocido la noticia de un parto en un baño de un hospital. Entonces, todas estas cosas de gestión hospitalaria y de gestión educativa y de gestión en el campo de la seguridad, que son los tres campos claves, lo que estamos viendo fallar enormemente al gobierno es en la gestión de estos sectores, ¿no? Gestión de cada uno de los ministros, claro, o directivas del gobierno en general. Bueno, yo diría la gestión política, la gestión pública, la gestión administrativa de los ministerios, ¿no? Los ministerios no pueden dejar de ser son organizaciones burocráticas muy grandes, pero que tienen que tener una gestión política. Tienen que tener una gestión política que implica decisiones políticas. ¿Cómo es posible que
no se garanticen gestiones, por lo menos en aspectos básicos en el campo de la salud, de la misma forma como en educación. En educación, este tema magisterial ya debería tener un horizonte salarial acordado y concretado hace mucho tiempo. Porque estamos viendo, al margen de la infiltración política que sufre el magisterio del Movadef y de otras cosas. Que es lo que trae un poco el llegar a acuerdos. Organización política porque ven que es un campo frágil, ¿no? Y es un campo abandonado. El magisterio nacional es un campo abandonado. Si comparamos las gestiones educativas privadas, incluso en colegios como Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Colegios lo más cercanos posibles, no a la educación privada, sino a la pública, ¿no? Entonces son espacios de gestión pública, pero abandonados, donde no hay interlocución, no hay diálogo, no hay gestión pública. Eso nos demuestra una vez más que no ha podido cambiar en un año completo de gobierno el presidente Pedro Pablo Kuczynski su talón de Aquiles, que es el manejo político. Es que él no quiere hacer cambios. Él es leal a su equipo, a su Consejo de Ministros, ¿no? Más bien él se convierte en el pararrayos y en el fusible, ¿no? O sea, él es el susceptible de ser cambiado, de sufrir las desaprobaciones y no los ministros, ¿no? Ahora está marchando él con un presidente de Consejo de Ministros que necesitaría que estuviera a tiempo completo, pero está marchando con un presidente del Consejo de Ministros que tiene que tener tiempo también para ser ministro de Economía, ¿no? Y eso, por supuesto, entonces, le quita la autoridad en la presidencia. Ahora, la ministra Martens asumió este ministerio, ¿no? Prácticamente para llenar el vacío que estaba dejando Saavedra, que salía en medio de una crisis de gestión también, ¿no? Era un ministro muy bien preparado, pero sin una capacidad de gestión política, que es lo que necesita ese ministerio. El ministro de Educación siempre ha tenido una gestión política como requisito principal. Como dice usted, es uno de los más complicados, ¿no? Durante los 5 años de gobierno de Alan García estuvo José Antonio Chan al frente del Ministerio de Educación y no conocimos este tipo de situaciones. Más bien ahí se generó y se desarrolló toda una tarea meritocrática, prácticamente mejorando las condiciones salariales de los profesores y mejorando en gran parte también el resultado de la gestión educativa misma. ¿Debería entonces salir la ministra de Educación? Yo creo que se llenó un hueco con ella y eso no está bien. No, debió haber tenido un reemplazo efectivo. O sea, si sale un Saavedra, claro, si yo pongo a un Saavedra de un peso tal, ¿no? Y de un perfil tal, y si la crisis de ese momento que lo llevó a la censura hizo que él saliera, pues yo pongo a un Saavedra, pongo a un ministro del perfil que se había escogido desde el comienzo. Tiene que haber la experiencia. Del perfil, la experiencia, pero sumando algo que no tuvo Saavedra, que es la capacidad en gestión política, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le faltó? Algo de lo que sí se está reconociendo en el trabajo del Ejecutivo es la política exterior, ¿no? Y la reunión que se ha tenido el día de hoy con cancilleres para rechazar la Asamblea Constituyente en Venezuela. En el fondo no hay muchos cambios que se puedan hacer en concreto hacia Venezuela, pero sí marcar una distancia política, diplomática importante en estos momentos. ¿Cómo ha visto esta reunión? Bueno, yo he visto una reunión de cancilleres con esta característica singular, fuera de la OEA, porque siempre la OEA es el organismo que convoca a los cancilleres para este tipo de crisis, ¿no? Pero la OEA ha ido perdiendo valor y yo diría que nunca ha tenido la fuerza suficiente para poder marcar pautas, digamos, de defensa democrática en el país, en los países de la región. Se creó la Carta Democrática, que era una especie de mecanismo de sanción para todos aquellos gobiernos que
alteraran el orden constitucional y el sistema democrático de un país. Esa Carta Democrática se ha convertido pues en una especie de figura retórica, ¿no? O de amonestación retórica en el caso más extremo en que ha sido utilizada esa Carta Democrática. Pero la OEA nunca ha sido un mecanismo válido para la defensa de la democracia. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es lógicamente el resultado de lo que yo lo he llamado alguna vez el secuestro de las democracias, ¿no? Democracias que surgen por el voto popular, eligen un gobierno, eligen un presidente de la República, y luego este presidente de la República y este gobierno con alianzas militares prácticamente se apropian del poder, ¿no? Y extienden los mandatos, se dan nuevas constituciones y se perpetúan en el poder. Y nadie puede hacer nada. Y nadie puede hacer nada. Entonces, si son los gobiernos nacionales los que terminan consintiendo esas situaciones y no pueden hacer nada para revertirlas, es mucho más difícil esperar que se haga desde afuera, ¿no? Y Venezuela, en cierta forma, está viviendo, el gobierno de Maduro está viviendo sin duda un desgaste, está viviendo una resistencia interna y una presión muy fuerte internacional. ¿Cree que la salida hoy día justamente se debe a esa presión, la de Maduro? Yo creo que esta es una... Maduro utiliza a los países del ALBA. No tiene otro. Así como hay países que están identificados con la democracia y quisieran que esa democracia retornara a Venezuela, hay países a quienes esa democratización de Venezuela no les interesa demasiado. Está Cuba, está Nicaragua, Bolivia, está Bolivia, Ecuador, y otros países más, ¿no? Entonces ese grupo del ALBA difícilmente se va a debilitar en poco tiempo y tiene aliados internacionales muy fuertes entre las potencias, Venezuela, como China, la Unión Soviética, Irán, ¿no? Que van a contrapesar muchas de las acciones que podría hacer inclusive los Estados Unidos, con todos los intereses petroleros que están de por medio en esa relación bilateral Estados Unidos-Caracas. Pero sí es importante lo que señala, el hecho de que se esté debilitando el gobierno de Maduro y que él mismo se dé cuenta de esa situación, no tiene la misma fortaleza. Es la típica situación por la que pasan estas dictaduras que se convierten ya en tiranías y que se tratan de prolongar en el tiempo. Lo que sufren es esa presión, porque ellos basan su fuerza en su relación militar. O sea, si esa relación política de Maduro no tuviera un sostén militar, no tuvieran el sostén militar que tienen, además son sostenes militares corruptos, pues, ¿no? Porque esos militares tienen muchísimos privilegios económicos y financieros, no solamente ellos individualmente, sino sus instituciones. Las Fuerzas Armadas de Venezuela participan en muchísimos, mecanismos económico-financieros del país. Va a ser muy difícil que ese cuerpo cívico-militar de Maduro pueda caer de la noche a la mañana. Es un desgaste. Yo diría que estamos en el comienzo del desgaste, no ni al medio ni al final. ¿Y eso nos puede tomar años todavía? Puede tomar un tiempo, yo te diría más de un año quizás. Además, no es fácil estrangular económicamente a una dictadura, porque alguna vez ya lo hemos experimentado con Cuba. Nadie la estranguló ni acabó con Cuba, pero la diferencia tiene la diferencia tiene su distancia, ¿no? O sea, Maduro no es Castro ni los hermanos Castro. O sea, su sistema es mucho más de menos dimensión, ¿no? En este tema, pero es un país muy rico. Cuando Maduro dice, bueno, hay que conversar, hay que dialogar, y menciona países como Perú, luego de todo lo que ha mencionado el presidente de la República, ¿no? Y todos los improperios lanzados, ¿qué mirada nos da? ¿Por qué? Pero esas invocaciones al diálogo de Maduro se la cree la izquierda peruana, ¿no? Porque
la izquierda peruana, una buena parte de la izquierda peruana, digo yo, o la vieja izquierda peruana, que todavía piensa en los tiempos estalinistas o como los compromisos estalinistas de los viejos tiempos, todavía piensan que con Maduro hay que dialogar, ¿no? La lideresa del Frente Amplio, Verónica Mendoza, piensa que esto no es un problema de dictadura, este es un problema de diálogo, ¿no? Y que el gobierno de Maduro es un gobierno elegido. Sí, pues indudablemente, no él, pero el gobierno de Chávez sí fue el gobierno elegido, ¿no? Ha habido muchas elecciones ahí, pero son democracias secuestradas, ¿no? Son sociedades secuestradas. Y eso es lo que estamos sufriendo en Venezuela. Y regresando a lo que sucede en nuestro país, todavía con Keiko Fujimori en medio de posible investigación a Odebrecht, Ollantumala, el expresidente Alan García, Pilar Nores, en esto, ¿no?, que se menciona de los aportes de Odebrecht, ¿realmente el expresidente García es el único bien librado, ¿no? Como él dice, el único transparente, y bueno, si se le coloca al lado de los otros expresidentes, ¿así está quedando Alan García bajo esa perspectiva? Bueno, no sé si estas reacciones de Alan García de alguna manera son la bandeja servida, la bandeja de plata servida para esas declaraciones por quienes quieren verlo también en el candelero de la investigación y de la judicialización, ¿no? Y yo creo que ha habido un golpe muy fuerte para quienes votaron por Alejandro Toledo, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte del que todavía no salen todos aquellos que creyeron en que Alejandro Toledo representaba realmente la anticorrupción, ¿no? De la misma forma, hay un golpe muy fuerte por quienes votaron por Ollantumala, porque veían en él encarnado también no solo la anticorrupción, sino la anticriminalidad, ¿no? Pero sin embargo, las acusaciones que salen a luz ahora contra Humala sobre Madre Mía, ¿no?, hicieron que un importante líder de la coordinadora democrática de aquellos que votaron por Humala declarara no hace mucho tiempo que ellos habían votado sabiendo que era un violador de derechos humanos, pero que habían votado por él porque era peor tener un gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, todos los que han sufrido ese trauma de haber apoyado y de haber votado de haber sido defraudados por gobiernos que han sido defraudados y por gobiernos que han terminado siendo no solamente corruptos, sino teniendo causas criminales de por medio, como el caso de Ollantumala. Entonces, ellos están buscando la manera de que también otros tengan que estar, ¿no? Entonces, yo creo que sea un dominó, claro, yo creo que sí, yo creo que esa incomodidad hace que, oiga, tratemos de que también esté García, con lo cual yo no estoy defendiendo a García, y si viene una acusación contra García, bueno, pues mala suerte para él, ¿no? Pero que salga una acusación concreta, porque mientras no hay una acusación concreta, le están sirviendo en bandeja, como decía al comienzo, en bandeja de plata la oportunidad de aparecer de repente mucho más limpio de lo que se pensaba que estaba, ¿no? Y que pueda dar esta clase de declaraciones. Eso es lo que está pasando. Entonces, en las que mi lectura es: en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Claro, y aparecen cosas chiquitas como estas donaciones, ¿no?, a la señora Nores, ¿no?, que habría que ver también si Odebrecht esa donación la hizo de la fuente esta corrupta que era la estructurada, ¿no?, si vino de ahí o no, habría que ver. Ha habido donaciones a muchas organizaciones de Odebrecht, habría que ver el origen ilícito, ¿no?, de ellas. Pero el fondo del tema es ese, ¿no?, que ha habido aquí dos traumas muy fuertes, ¿no? El que Toledo y Humala terminaran, después de haber sido los abanderados de la anticorrupción, terminarán envueltos en la ola, ¿no?, y acusados. Y eso es lamentable para todos. Y ahora mucho peor todavía, porque Toledo no va a poder venir en mucho tiempo. La tradición no va a funcionar. Él fue un activista del pedido de extradición a Fujimori, ¿no?
Él llama por teléfono a la señora Bachelet y le dice, oiga, esa extradición tiene que funcionar hacia acá. Y él se convierte en el adalid de esa extradición que se hizo efectiva, indudablemente. Pero ahora no hay quien haga ese mismo papel que hizo él para que él venga acá. Falta mano firme, entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha acabado. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.